nombre es Brandon Chavarría, bienvenido a la charla El aborto, la protección de la vida intrauterina en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. Quisiera comenzar diciendo que esta es una adaptación que hicimos nosotros en el Disidentes Universitarios de una charla que ya previamente habíamos dado en la Universidad de Costa Rica en la sede de Liberia. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo vamos a realizar este recorrido para que usted pueda tener una mayor claridad de cómo vamos a ir ordenando el tema. Primero vamos a empezar hablando sobre qué es disidentes universitarios, ¿verdad? Que muchas personas que nos siguen en nuestras redes sociales nos han preguntado que aclaremos un poco más al respecto. Posteriormente nosotros vamos a hablar del contexto de la norma técnica, después vamos a ver un poco el marco jurídico pro vida y el marco jurídico pro aborto, luego vamos a hablar un poco más sobre lo que es la norma técnica y finalmente vamos a tener un cierre con algunas apreciaciones que nos parecen importantes. En ese sentido, ¿qué es Disidentes Universitarios? Bueno, le cuento que Disidentes Universitarios es un grupo de estudiantes de diversas universidades, entre ellas la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico de Cartago. Ahora que estamos en fase de expansión, han surgido algunas otras personas de universidades privadas y también de universidades públicas y semipúblicas. Entonces, ¿qué es Disidentes Universitarios? Bueno, Disidentes Universitarios es un movimiento estudiantil que tiene como principal finalidad combatir argumentativamente, claramente, la ideología de género y temas que van muy ligados a esto, como es el tema del aborto. El contexto en el que surge Disidentes, ¿verdad? Hay que ser muy claro para que se pueda entender por qué decidimos hacer este grupo. Bueno, nosotros partimos de un hecho y es que lo que no se denuncia no existe y nosotros precisamente nos conocimos a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, empezamos a denunciar algunas cuestiones que no nos parecían y fuimos conectando diversas personas alrededor del país y decidimos tomar acciones porque creemos que a veces nos quedamos mucho en la criticadera, tal vez usted de las personas que no está de acuerdo con todo este tema de la ideología de género que nos han querido vender desde las universidades, del aborto o toda esta campaña que nos han querido montar encima y que en muchas ocasiones atenta contra nuestra idiosincrasia y además todos estos temas se disfrazan de derechos humanos y pues se hace toda una represión y una sanción social a las personas que pensamos diferente en estas temáticas. Entonces, en ese sentido fue que nosotros comenzamos a creer que necesitábamos denunciar esto y evidenciarlo y además ser como parte de las universidades que somos un medio para que poder informarle de una manera clara y sencilla al resto de la población costarricense que no está de acuerdo sobre datos, hechos y argumentos alrededor de estos temas para brindarle insumos teóricos y también prácticos a todos ustedes, que es precisamente por lo que nosotros hemos grabado esta charla para poder compartirla con más personas de todo el país. Nosotros acuñamos como nuestro lema no nos callamos más. ¿Esto por qué? Porque sentíamos que estábamos silenciados. Entonces, para ser muy concreto, vamos a hablar de cosas que pasaron en la universidad, que fueron las que vinieron pues haciendo que este movimiento se articule. Hace algún tiempo en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica se transmitía un programa que se llamaba Suave un Toque. Cualquier persona que haya visto este programa probablemente se habrá sentido ofendido o en algún momento. ¿Por qué? Porque es un programa que sarcásticamente se burlaba de los creyentes, se burlaban de las personas que tenían posiciones conservadoras con respecto a las elecciones políticas y otros temas más. Algo que totalmente no es digno de los universitarios ni es un digno programa que nunca tuvo sinceramente que haber estado en Canal 15 porque realmente es muy respetuoso y estamos de acuerdo en que debe existir la diversidad de pensamiento en la universidad y debe tener voz como nosotros pretendemos tenerla, pero dentro del margen del respeto y el margen de la argumentación y no la mera burla por burla misma, que al final de cuentas sería una falacia y no sería una argumentación. Pues esto se transmitía en la universidad, incluso usaron frases como quizás usted tiene un tío pandereta, refiriéndose a los evangélicos, y también en algún momento se dijo en ese programa que la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, literalmente cito, hablaba tan mal el inglés como los pastores negros de Limón el español. Básicamente eso esconde un prejuicio
en el fondo y hasta puede ser racista. Y programas como estos se transmitían en la universidad en Canal 15 única y exclusivamente sobre la base de que era algo que supuestamente el movimiento estudiantil quería y que era parte del sentir de la universidad. Pues nosotros nos cansamos de este tipo de cosas, nos cansamos de planificadores pro aborto, que lejos de ser un planificador es una propaganda feminista, que no consultaron a los demás si estábamos de acuerdo, y algo que pudimos haber utilizado todos como un planificador no sirvió para nada, porque simple y sencillamente fue propaganda pagada con fondos públicos de la universidad que se pueden destinar para otros temas más importantes. Además de este tema de los fondos públicos, en la Universidad Nacional los autores argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez fueron censurados y no pudieron presentar su libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que precisamente evidencia y denuncia todas estas mentiras que esconde el movimiento feminista de género, que esconde el movimiento LGTB y la Nueva Izquierda. Entonces, a este punto que empezamos a llegar, nosotros decidimos que ya no nos vamos a callar más de todas estas cosas que pasan en la universidad, y no se le da voz y no se le da voto a los que pensamos diferente, sino que más bien recibimos sanciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos han montado en la universidad toda una estructura hegemónica que sanciona, que vigila y que castiga al que piensa diferente. Todo lo que criticaron desde las ciencias sociales ahora lo están utilizando a su favor. Como quien dijo una vez Nietzsche, el que con monstruos lucha, que tenga cuidado no convertirse en uno, pues aplicó muy correctamente para describir lo que pasa en la universidad. Y con respecto al tema del aborto, nosotros queremos hacer este video porque, si ustedes notan, la universidad en este momento lastimosamente tiene una campaña que se llama Debate Informado. Y digo lastimosamente porque algo donde no se presentan las dos caras de la moneda no puede ser informado. Más bien eso podríamos decirle propaganda de un movimiento y de un grupo dentro de la universidad que utiliza los medios institucionales. Hasta este momento esas cápsulas informativas entre comillas de la universidad no han presentado ninguna postura provida al respecto. Si este video lo llega a escuchar el rector de la Universidad de Costa Rica, le agradeceríamos de todo corazón que pudiera usted darle oportunidad a cualquiera de los estudiantes de nuestro movimiento, de cualquier otro movimiento prohibido en la universidad, para que pueda expresar por medio de estas píldoras lo que pensamos. Y si no, podemos con mucho gusto conseguir personas profesionales de diversas áreas que tienen argumentos en contra del aborto, porque no es posible que una universidad que se llama universidad por la universalidad de pensamiento se esté tratando de ocultar una postura y un pensamiento solo porque no conviene que la sociedad de repente conozca las dos caras de la moneda, porque podría ser perjudicial para sus intereses. Y este es un llamado que nosotros queremos hacer porque sinceramente no nos vamos a callar más. Y lo último que a mí me llama la atención es por qué se oponen los fundamentalistas religiosos a los que llaman ideología de género. No me voy a referir al artículo interno que está en la revista, creo que luego puedo escribir o hacer un video explicando el montón de incoherencias que tiene por dentro el artículo principal, e incluso cuestiones que parece que están más fundamentadas en los sentimientos que en los hechos. Pero bueno, aquí el tema es que vieras qué cansado, porque aquí se habla de fundamentalismos religiosos, pero yo creo que en la universidad nos están dando cuenta que hay ciertos grupitos fundamentalistas de la universidad, esos grupitos que van a pegar gritos a las charlas que organizan personas con posturas y pensamientos diferentes a los de ellos en la U. Por ejemplo, los que fueron a gritar a la biblioteca Carlos Monge, o los que ayer fueron a interrumpir la charla que está dando yo Marisela Rojas y otros expositores sobre el aborto. Vamos a ver, fundamentalistas aquella persona que tiene miedo de debatir, que todo lo quiere imponer. ¿Cuál es el miedo? Si ustedes no son los fundamentalistas, debatan. Pero ¿por qué usar los medios de comunicación y el presupuesto de la universidad para imponer su ideología? No es lo mismo que le critican a la iglesia, entonces ¿por qué tienen tan doble moral? Si ustedes hacen lo mismo, deberían ser un poco más ubicaditos en el discurso y en la praxis de lo que están haciendo. Y lo que llamamos ideología de género. Bueno. ¿Qué tal estuvo su última reunión familiar? ¿Había picadillo de flor de tavo con huevo? Le preguntaron si ya se graduó y que cuándo lleva novio.
Su tío Pandereta le advirtió de los males de la ideología de género. Estamos enfrentados, para mí, a la más grande aberración ideológica de la historia. La ideología. Esperemos que tengan bien aceitadas las armaduras, la espada erecta y todos los instrumentos distractores del maligno en llamas. Porque tú, que estás viendo esto, sabes que la única salvación que ilumina es la que arde. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Centro Universal de Salvación de Almas Suave un Toque, donde aún no tenemos el don de hablar en lenguas. Pero nuestro mejor talento es hablar en memes. Fabro, nosotros también estamos en batalla espiritual. Desde el 4 de febrero pasado, todo el país está en la duda de la segunda ronda. Vemos mucha gente confundida preguntándose por qué si nuestro país es 100% blanco, católico y sin analfabetos, estamos a punto de ser gobernados por un partido de pastores morenos neopentecostales y que hablan el español tan raro como la expresidenta Laura Chinchilla al inglés. Preguntándose por qué si nuestro país es 100% blanco, católico y sin analfabetos, estamos a punto de ser gobernados por un partido de pastores morenos neopentecostales y que hablan en español tan raro como la expresidenta Laura Chinchilla en inglés. Y dicho de paso eso, vamos a entrar ahora a hablar de lo que nos ocupa el día de hoy. Vamos a hablar un poco del contexto de la norma técnica. Resulta que en el año 2012, dos mujeres que habían estado embarazadas en diferentes años, cuando digo en diferentes años me refiero a que estuvieron embarazadas antes de esta fecha, denunciaron al país porque el país en un momento no les practicó un aborto. El tema o el nexo común con estos dos casos, que ficticiamente se conoce como Ana y Aurora, es que estas mujeres tenían bebés que tenían malformaciones, entonces no iban a lograr subsistir después de que nacieran, y efectivamente pasó de esta forma, pero el Estado se negó a realizarle el aborto. A raíz de esto es que ellas deciden denunciar al país ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, cuando esta situación llega a ser conocida por este organismo internacional, el organismo internacional le dice a nuestro país que es necesario diseñar directrices médicas para poder aplicar el aborto impune en el país. Más adelante vamos a poder explorar de dónde surge el tema aborto impune y qué es lo que se necesita supuestamente aclarar. Bueno, y una acotación aquí muy importante que se llama aborto impune. No existe el aborto terapéutico, por más que repitan constantemente que aborto terapéutico. Un aborto no puede ser terapéutico porque ningún sistema de salud vamos nosotros a pensar que está diseñado para eliminar una vida, sino para protegerla. El aborto impune, que es totalmente diferente a lo que se plantea en el concepto aborto legal, seguro y gratuito, es para un caso muy particular que posteriormente nosotros vamos a poder explorar en esta píldora informativa. Entonces el país dice, bueno, nosotros vamos a llegar a una solución amistosa y vamos a hacer una norma técnica para poder aclarar estos temas del aborto y cuándo se va a aplicar. Es muy importante aquí no perder de vista que últimamente se ha visto a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana como organismos imparciales, organismos que están casi como sagrados. Yo quiero ser muy sincero con respecto, y eso es mi posición, no digo que sea la posición de todo el grupo, pero es muy importante no perder de vista que estos organismos últimamente se han dedicado más a promover la ideología de unos grupos disfrazada de derechos humanos, porque esto de si el aborto es un derecho humano y otros temas más que han resuelto es muy controversial, incluso desde el mismo punto de vista jurídico. Lo que pasa es que hay miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya han dejado claras sus posturas con respecto a algunos temas, y a mí me sorprende porque todos los que estudiamos derecho sabemos que cuando se está en la parte judicial uno debería ser un poco más cuidadoso si quiere aspirar a esa parte judicial de manifestar ciertas posturas, pero algunos miembros de la Corte Interamericana parece que eso no les importa. A los cuatro vientos gritan cuáles son sus posturas. Entonces hay que tener un cuidado porque de repente podríamos tener organismos jurisdiccionales
que están más bien convirtiéndose en mini parlamentos que quieren socavar la soberanía de los estados para determinar ciertos temas por su cuenta, pero para poder socavar lo que hacen es disfrazar estas temáticas de los derechos humanos. Esa temática, perdón, como derechos humanos. Sé que suena un poco tosco y un poco rudo tal vez, pero creo importante poder decir la verdad tal y como es y poder expresar esto que estamos viendo, y a veces creemos intocables, incuestionables los organismos internacionales y además a las personas que en ellos están. No olvidemos nosotros que en el ser humano no existe la imparcialidad, aunque sea uno de los principios sobre los cuales debería trabajar la justicia, porque por nuestra propia esencia psicológica sería básicamente imposible ser totalmente imparcial, y menos existe la imparcialidad cuando, repito, tenemos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo en medios de comunicación que están a favor del aborto o a favor de aquel tema. O sea, seamos cuidadosos de observar el comportamiento de estos organismos internacionales y no los perdamos de vista, porque nuestra soberanía está primero que los intereses disfrazados de unos grupos minoritarios a través de la legitimación discursiva de organismos internacionales. Y para muestra, podrán notar ustedes que en muchos debates del tema del aborto, donde se supone que deberíamos acudir a un espectro amplio de argumentos, lo único que dicen ciertos grupos es: la Corte Interamericana dice que es un derecho humano, la Corte Interamericana dice, la OMS dice, la ONU dice, pero más allá de eso no muestran otras estelas de argumentación. ¿Por qué? Porque básicamente acuden a una falacia de poder donde esos organismos al parecer legitiman su discurso. Entonces tenemos, eso es pregunta, ¿tenemos organismos jurisdiccionales o organismos legitimadores de discursos? Hecho esta aclaración, vamos a entrar a conocer nosotros el marco jurídico. Bueno, el movimiento pro aborto basa su pretensión de la legalización del aborto sobre los siguientes derechos. Primero dice que la mujer tiene derecho a la vida y a la salud, que existe el derecho a la integridad personal, derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la dignidad y la intimidad, derecho a la libertad de conciencia. Esto de libertad de conciencia para poder decidir libremente si piensa o no en abortar. Y derecho a no ser sometida a violencia física, sexual o psicológica, derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Bueno, con respecto a este marco jurídico del movimiento pro aborto, lo vemos bastante amplio y realmente esos son derechos de las mujeres, pero esto hay que hacerle una aclaración muy básica en el marco de los derechos humanos. Todos los derechos humanos o todos los derechos en muchas ocasiones deben someterse a test de proporcionalidad. Tenemos que contrastar por el principio de ponderación de los derechos si en algún caso nos colisionan los derechos, y cuando nosotros tengamos esa colisión de derechos vamos a hablar que la regla principal que todo jurista debería conocer es que la vida es el bien jurídico principal y además el valor jurídico preponderante. Esto es muy básico, la vida es el derecho para los derechos. Si nosotros relativizamos o negamos el valor que tiene la vida humana como derecho humano, nosotros no deberíamos ni siquiera hablar de derechos humanos. Esto se reduce a apaguemos las cortes, votemos las convenciones y vámonos. La vida debe respetarse ante toda circunstancia y no podemos permitir ninguna relativización de este derecho humano. Entonces, el principio de preponderancia de la vida nos va a decir que sí, efectivamente la mujer tiene todos los derechos que enunciamos anteriormente, pero cuando nosotros vamos a decir eso tenemos que ver si hay otro sujeto con otros derechos a los cuales habría que hacerle este balance. Por decirlo así, vamos a ponerlos en una balanza y siempre tendríamos que la vida es el bien jurídico principal. Por eso la norma de aborto impune debemos interpretarla en ese sentido como que se aplica cuando la vida de la madre esté en un peligro o que la salud se vea comprometida a tal punto que vaya a existir un peligro para la vida, por este mismo principio, y es porque el feto tiene derechos. Entonces, algo muy importante que vamos a hablar, ¿cuáles son las estrategias para permitir el aborto o que alegan los grupos pro aborto? Bueno, se basa en un razonamiento circular, y este razonamiento circular es muy importante que lo comprendan. ¿Cuál es ese razonamiento circular? Bueno, el movimiento pro aborto tiene tres ejes para poder legitimar el discurso de que el feto es un conjunto de células, de que el feto no tiene vida, entonces que no hay que respetar. ¿Por qué es necesario invisibilizar
la condición de persona del feto? Bueno, muy importante, porque ellos saben que si el feto es persona y es sujeto de derechos, entonces no en cualquier caso se puede abortar a un feto como que si fuera una basura o fuera un desecho. Entonces lo que hacen es tratar de despojarlo de sus derechos. Antes de entrar en explicar esta espiral de argumentación, quiero hacer dos acotaciones muy importantes en este tema. Primero, cuando dicen el feto es un conjunto de células, por favor, vamos a ver una cosa. Todos los seres vivos somos un conjunto de células, niveles de organización biológicos. Las células forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, que forman el cuerpo. Parece que no han recibido clases de biología estos grupos para saber cuestiones tan básicas, porque entonces cualquier ser humano es un conjunto de células, entonces cualquier humano eventualmente podría ser abortado, ¿verdad? Bajo esta lógica. Además de eso, de que el feto es un conjunto de células, es necesario que repasemos libros de desarrollo humano, por ejemplo, Papalia, que es un referente para que nosotros podamos entender que el desarrollo humano es un proceso, y este proceso va desde la concepción hasta que nosotros morimos. Constantemente estamos cambiando y nada hace menos digno a una condición del desarrollo humano que a otra. Somos tan dignos como seres humanos, y eso lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cualquier estadio de nuestro desarrollo. Tan digna es una persona adulta mayor como lo es un adolescente, como lo es un adulto, como lo es un niño, como lo es un feto, porque son diferentes etapas del desarrollo humano, ¿ok? Una vez que nosotros aclaramos esto, vamos a pasar a analizar esta espiral, que lo podemos ver, si se quiere, como un abanico. Este abanico tiene tres mentiras, y la mentira es que el feto no tiene vida. La segunda mentira es que no es persona. La tercera mentira es que no tiene derechos. Y sobre estas tres mentiras sostienen todo lo que parece ser un argumento importante a favor del aborto, y al decir que ahí no hay nada que debamos proteger. Justo ese es el tema de nuestra charla, es si hay algo, y si lo debemos proteger porque las leyes lo protegen. Primero, ellos empiezan diciendo que el feto no tiene vida. Si no tiene vida, no es persona. Si no es persona, no tiene derechos. O podrían comenzar diciendo no es persona, si no es persona no tiene derechos, y por lo tanto no tiene derecho a la vida. Y podrían empezar diciendo que no tiene derechos, si no tiene derechos no, es porque no es persona y no hay que respetarle la vida. Esto es una falacia, es un argumento circular, y es algo de lo que se basa mucho el movimiento pro aborto. Ahora, el feto sí tiene derechos, y lo vamos a analizar en esta charla, que justo ese es el mensaje que queremos dar. Vamos a analizar el marco jurídico que protege la vida intrauterina en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a decir para esto que en orden de jerarquías vamos a hablar del artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica, 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1.1 y 6 de la Convención de Derechos del Niño, el preámbulo, 31 del Código Civil, 12 del Código de Niñez y Adolescencia, 19.1.2 del Código Procesal Civil, y del 118 al 122 del Código Penal. Ok. Primero, hasta este punto, pedir una disculpa si en este momento siente que la charla ha ido un poco rápido. Igual va a tener el video para que lo pueda revisar cuantas veces lo desee, pero por motivos de tiempo vamos un poco rápido en este video. La vida humana es inviolable, dice el artículo 21 de nuestra Constitución Política. El artículo 4.1 dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, muy importante, porque este concepto de concepción, justo para respaldar lo que estoy diciendo de la parcialidad, que yo veo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretaron que la concepción era cuando el cigoto se implantaba en el útero. Y esta interpretación se dio en el caso Artavia Murillo. Entonces es muy interesante, porque realmente nunca se había entendido por concepción eso. Textos médicos de la época que yo he revisado entendían siempre la concepción como la unión del óvulo y el espermatozoide. Eso, lo que me parece a mí, más bien es una interpretación forzada del texto de la Convención, y aquí aclaro que es el 4.1 de la Convención Americana, no de la Constitución. Me parece una interpretación forzada que más bien revela intenciones subyacentes de parte de estos organismos, de los cuales actualmente tengo desconfianza. En el preámbulo de la Convención Americana
de los Derechos del Niño dice: teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Qué es una persona humana? Todos los que conocemos las cosas básicas de biología y no decimos que la biología es machista y heteropatriarcal, sabemos que la persona humana es cuando el óvulo se une con el espermatozoide y ocurre nuestra individualidad genética y tenemos nuestro código completo. Ahí comienza lo que es la humanidad. Y es muy fácil porque lo podríamos comprobar con una prueba genética, porque no somos una planta, porque no somos una vaca, y es porque tenemos un ADN muy particular. Entonces, reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ok, vemos que aquí se está diciendo que el valor de la persona humana es básico en el entendimiento de los derechos humanos sin importar ninguna condición, incluso las condiciones de nacimiento. Ahora, para terminar de entender el sentido de la Convención de Derechos del Niño, el artículo 1 dice: para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano. ¿Cuándo empieza uno a ser ser humano? Desde la concepción, menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Ok? Quiere decir que a los fetos nosotros les respetamos su derecho a nacer porque son seres humanos menores de 18 años. Los estados partes reconocen que todo niño, y ya vimos qué significa niño en el artículo 1, tiene el derecho intrínseco a la vida. Los estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, ¿ok? Lo que les contaba antes, estadios del desarrollo. Nosotros como estado estamos obligados a garantizar la supervivencia de ese niño y su desarrollo. No estamos obligados a promover normas técnicas, que ahorita vamos a ver algo que no se dice con respecto a estas políticas del Estado que más bien incumplen otros derechos, pero disfrazan la norma técnica como que si fuera el gran avance en nuestro país cuando realmente es un gran retroceso. El artículo 31 del Código Civil dice: la existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que le favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. Cuando este artículo dice principia al nacer viva es para efectos del registro, pero estamos viendo que el legislador ha pensado en una amplia protección para esta vida que dice que incluso 300 días antes del nacimiento. Eso quiere decir 10 meses. Vemos que el legislador está pensando en proteger y darle derechos a esta persona desde su concepción, ¿ok? Luego el artículo 19.1.2 hasta establece que esa persona que no ha nacido puede ser parte en un proceso cuando algo le beneficia, ¿verdad? Y con respecto al 31, el Código Civil dice para todo lo que le favorezca. Por supuesto que nacer es favorable. Muy importante, básico, que yo no sé qué está haciendo el gobierno de nuestra república que no aplica las leyes, específicamente esta ley, porque dice: la persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción. El Estado deberá garantizar y proteger este derecho con políticas económicas, que en este momento no creo que el Estado esté muy interesado en hacer políticas económicas, porque el gobierno ha mostrado una total ineficiencia en el manejo de la economía. Estamos con más desempleados y con las cosas más caras para comer, de paso, dicho sea de paso, para poder entender este aspecto de la norma técnica dentro de todo el contexto, ¿verdad? Con políticas sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación. Bueno, aquí lo que nosotros vemos es que el legislador ha pensado que el gobierno de nuestra república, en lugar de estar haciendo otras cosas, debería estar pensando más bien en cómo garantizarle condiciones dignas para la gestación a estos niños, no diciendo, como dicen algunos miembros del movimiento pro aborto, que para qué van a nacer los fetos y al final los fetos van a estar sufriendo. Bueno, el feto en principio no debería estar sufriendo porque estamos hablando de que el Estado tiene que garantizarle condiciones dignas a la madre y al feto para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral. La pregunta aquí es: ¿por qué nosotros como país siempre estamos apostando por lo más fácil, por abortar, por matar, por excluir a la persona que no tiene recursos? ¿Por qué como Estado no agarramos mejor todos los fondos que se han gastado en los últimos actos de corrupción, como la trocha,
como el cementazo y los invertimos en darle calidad de vida a nuestra población? ¿Por qué estamos tomando la medida más fácil, que es desechar la vida de un ser humano como que si fuera un objeto de consumo o objeto del mercado? Y este es un llamado fuerte a las personas que gobiernan nuestro país, porque nosotros como jóvenes también estamos viendo todo esto que está haciendo el Estado y queremos recalcarlo y no queremos callarnos más, porque creemos que el Estado está tomando las medidas más fáciles y las medidas que degradan la condición de ser humano a un mero objeto de consumo y de desecho. Aquí el artículo 12 de este código muy claramente está expresando que la labor del Estado no debería ser estar pensando en políticas o en normas técnicas de cómo deshacerse de personas libremente, porque vamos a ver que la apertura que le dejaron a la norma técnica es tan grande que el aborto podría ser casi que hasta libre. No es eso lo que tiene que estar pensando el Estado. Eso es un llamado al gobierno de nuestro país a que haga las labores que le corresponden y que ya por favor deje de estar inventando cosas que no van de acuerdo con nuestra cultura y se pongan a trabajar. Después de esto nosotros vamos a ver el marco jurídico pro vida. Bueno, el artículo 118 de nuestro Código Penal hasta el 122 establece diferentes modalidades de aborto con las diferentes penas. Esa es una tabla resumen en la que no voy a ahondar porque quiero enfatizar en el artículo 121, pero de paso sí va a ser algo muy breve sobre lo otro, y es que hay diferentes tipos de aborto. Está el con o sin consentimiento, el aborto procurado, el honoris causa, el culposo y el impune. Como ustedes podrán ver, el aborto es un delito, el aborto no es un derecho, ¿ok? Para empezar, por eso que debe ser muy claro, no es un derecho, no existe el derecho a abortar, porque si habláramos del derecho a abortar estaríamos diciendo que no tiene derecho a la vida del feto, que justamente ya estamos viendo que sí. Lo que existe es una excepción, y ahí sí es válido hablar de excepción, no de derecho. Seamos claros nosotros con los conceptos que utilizamos y más si son jurídicos. El aborto impune. ¿Qué es el aborto impune? Bueno, el aborto impune es, dice el artículo 121, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiera sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. Claramente nosotros estamos viendo que aquí aplica el principio de preponderación de derechos que vimos anteriormente. Regreso un poco para recordar aquí. Lo que el artículo 121 está diciendo es que si en el caso de que el derecho a la vida de la madre colisione con el derecho a la vida del feto, entonces vamos a preferir la vida del feto. ¿Esto por qué? Porque si los dos derechos tienen el mismo valor y hay que escoger uno, se escoge el de la madre porque tal vez la madre tiene otros hijos o tal vez podría tener eventualmente otros hijos. Esto es una excepción al aborto y es por un tema particular, es por un tema de colisión de dos derechos del mismo rango. ¿Y por qué la norma técnica habla de la salud? Bueno, debemos entender nosotros entonces que la salud es parte importante del respeto a la vida, pero no la salud como un concepto tan amplio que nos vacíe el contenido del Código Penal, sino la salud en el sentido de que si la salud se ve comprometida a un grado severo, podría afectar la vida, que es justamente lo que se está tratando de proteger. Pero el aborto, entonces, recordemos, es un delito, el aborto no es un derecho. Ok. ¿Qué es la norma técnica? Entonces, la norma técnica lo que trata de hacer es entonces, ¿se acuerdan cuando mencionamos que se le había indicado al Estado la necesidad de diseñar directrices médicas para la aplicación del aborto impune en el país? Bueno, resulta que los médicos, al parecer, no sabían cómo practicar un aborto impune. Entonces, no sabían, aunque el presidente del Colegio de Médicos dijo que sí, pero bueno, los médicos dicen que no sabían. Algunos médicos que yo les consulté para hacer este video, porque no me gusta hablar sin saber, dicen que sí se sabe cómo hacerlo. Pues entonces se insistió en que no, que había que aclarar algunas cosas. Entonces la norma técnica aclara el texto del 121. Por decirlo así, la norma técnica es cómo vamos a realizar lo que dice el artículo 121 del Código Penal. Aquí les hago una estructura de más o menos de la norma técnica que yo tengo en mis manos, que es de fuentes muy confiables, que más o menos esta es la estructura de la norma técnica. La norma técnica en general está tratando, para ser enfático en esto, está tratando de explicar
cómo se va a hacer para cumplir con lo que dice el artículo 121. Entonces va a tener en su contenido los antecedentes, que es la historia que les conté de las dos mujeres, los objetivos, la justificación, el ámbito de aplicación, actualización, definiciones, consideraciones generales, atención integral, registro de casos, protocolos de atención, sustento jurídico, etc. Establece quién encarga de fiscalizar y regular todo el proceso, cómo debe ser el establecimiento, el procedimiento que se va a hacer, la técnica a utilizar, la objeción de conciencia y el consentimiento informado. Esta es la estructura de la norma técnica que yo tengo. No sé si es la 100% original y ustedes podrán decir muy válidamente, entonces ¿por qué habla de algo que no tiene 100% seguridad de cómo es el texto final? Bueno, porque el gobierno de la república parece que no conoce el principio de que ciertos documentos deberían ser públicos porque hay interés de la sociedad que todos demandamos, pero no, atropellando nuestro derecho a acceder a esa información lo mantienen en total secreto. Gracias a Dios que algunas personas lo tienen, y entonces pudimos hacer este video para informar a las personas sobre lo que se está haciendo. En la justificación de la norma técnica se dice algo muy importante, y es que se hace un uso muy restringido del artículo 121. Por supuesto que se hace un uso restringido del artículo 121 porque es una norma de carácter penal y además es una norma con la que hay que tener mucho cuidado por la calidad de lo que está protegiendo, ¿ok? Eso es muy importante. No entiendo quién redactó eso, pero deben ser claros en que es una norma penal. Por eso no podemos decir, y es inválido decir, que se hace un uso muy restringido. Ahora, su aplicación debe basarse en una concepción amplia de la salud, entendiendo esta como un estado de bienestar biopsicosocial. Lo sentimos, pero aunque el texto dice salud, esa interpretación no puede ser tan amplia porque estamos hablando de una norma penal, y en las normas penales se prohíben las interpretaciones extensivas porque una interpretación extensiva de una norma penal nos puede vaciar todo el contenido de la norma y casi que del Código Penal. Ahora, la norma técnica define que es una situación de peligro para la vida o la salud de la madre, que esto es un elemento, retrocedo, que está en el texto del artículo 121. Entonces, como la idea es aclarar esta norma, la norma técnica está tratando de aclarar supuestamente algunos detalles. Y es curioso porque dice, quedan excluidas de esta norma aquellas situaciones derivadas de aspectos emocionales o sociales de la mujer. Ok, entonces uno dice, aunque la salud es biopsicosocial y hay elementos biológicos, sociales y psicológicos, me están excluyendo la parte emocional o psicológica. Bueno, aquí hablo como estudiante de psicología. Cuando dicen derivadas de aspectos emocionales, seamos sinceros o concretos. Emocionales o psicológicos, porque cuando nosotros hablamos de las emociones estamos hablando de un punto muy específico de lo que conlleva la psique humana. Si hablamos de aspectos psicológicos estaríamos hablando de una amplitud. Entonces a mí esa delimitación de emocionales me parece muy sospechosa. Ahora vemos que dice que si los aspectos son sociales, entonces hay una norma que es la 7.4.4 que dice que cuando la afectación de la salud o la vida de la mujer responde a una causa social, el médico tratante deberá emitir una referencia detallada a aquellas entidades estatales con competencia para brindar la asistencia necesaria en esos casos de naturaleza. Ok, qué bien. Si es por una cuestión de pobreza o social por la que la madre quiere abortar, entonces las instituciones que la ayuden, perfecto. Ahora vamos a ver qué dice de los aspectos emocionales, entre comillas. Dice, la comisión ad hoc nombrada para el análisis de la solicitud estará constituida por un ginecobstetra, un médico especialista en la condición que aqueja a la mujer y un médico especialista nombrados por la Dirección General del establecimiento, en caso de que la patología de la mujer se relacione con una causa mental. Ok, aquí nos habla de causas mentales, entonces nos está hablando de diferentes conceptos de la psicología. La mente, las emociones, lo psicológico, o sea, no tenemos como una precisión conceptual. Estas vaguedades deben evitarse en la medida de lo posible en la redacción de una norma técnica, y eso es parte de la debida técnica jurídica que deberían haber tenido para la redacción. Pero dice, en caso de que la patología de la mujer se relacione con una causa mental, la comisión deberá contar con un médico especialista en salud mental. Mi pregunta es, ¿por qué? Si se supone que esos aspectos psicológicos están excluidos como una posible causa de aborto, ¿para qué en una comisión que lo que está encargada de decidir si se aprueba o no el aborto tiene que estar una persona relacionada con salud mental? Es diferente a la redacción de esta norma, de la 744, porque me dice que si es social, entonces se remite para ayuda, pero aquí no me está indicando eso, más bien dejan un portillo abierto para decir
que este especialista en la parte de salud mental, que forma parte de la comisión que decide si aprueba o no aprueba el aborto, estaría dando un criterio eventualmente para poder aprobar un aborto por aspectos psicológicos. Y esto es parte de un juego que yo veo en la redacción de la norma técnica. Hay varias opciones. La primera opción que yo veo en esto es que no haya gente del ámbito de la psicología en este trabajo, entonces no han precisado que hay como una vaguedad entre emocionales, mentales, psicológicos, entonces son conceptos como un poco diferentes, relacionados sí, pero no iguales, o que de verdad hay una pésima redacción jurídica, una pésima técnica jurídica para redactar la norma, que me parece extraño, se supone que es una comisión de especialistas, pero bueno. Entonces, o tercero, que puede ser como un portillo que a propósito se está dejando abierto. Entonces tengamos cuidado de la norma técnica cuando salga la versión final si tiene esto, porque precisamente es un punto muy discutible. Y es tan discutible que si ustedes revisan un documento que se llama Proceso de Búsqueda y Reclasificación, que tiene que ver con las muertes por maternidad del gobierno del PAC, en la etapa de Luis Guillermo Solís, dice que en el caso de que las muertes hayan obedecido a causas asociadas a accidentes, suicidios y homicidios son excluidas del análisis de muertes por maternidad. No obstante, para fines de políticas públicas, ojo con esto, si bien los casos de suicidio no se consideran muertes maternas, esos son analizados cautelosamente, dado que pueden asociarse a cuadros depresivos agravados por procesos hormonales propios del embarazo y posparto, y por ende pueden asociarse con una causa indirecta, aunque el CIE es un manual de clasificación de enfermedades que utilizan los médicos, no lo establezca como tal. Entonces, si ustedes notan, hay una intención clara de parte de este gobierno, el Partido de Acción Ciudadana, como de abrir un poco los portillos, porque si nosotros tomamos una interpretación holística de este documento y además de la redacción de la norma técnica, parece muy claro para dónde están dirigiendo la situación. Entonces tengamos cuidado. Ahora quiero hablar aquí de cuáles son algunos problemas jurídicos que yo puedo detectar en la redacción de la norma técnica. Bueno, hechos. La Organización Mundial de la Salud se constituyó el 22 de junio de 1946 y efectivamente en ese año se aclaró que la salud corresponde a lo social, a lo biológico y a lo psicológico, ¿ok? El Código Penal existe desde 1970, el que tenemos ahora, y el Poder Ejecutivo puede reglamentar las leyes, ¿ok? Parecería aquí que estos hechos apoyan a la creación de la norma técnica, pareciera, pero no. Porque en el derecho penal se prohíben las interpretaciones extensivas. Primero que todo, la norma técnica está haciendo una interpretación extensiva de los conceptos del derecho penal, de la norma del 121, perdón. La materia penal se regula vía ley. Yo no sé desde cuándo se le ocurre al Ejecutivo que ellos pueden reglamentar las leyes de carácter penal. Eso se hizo una vez en nuestro país y usted lo puede consultar en el Sistema Nacional de Legislación vigente y se hizo en el año, si mal no recuerdo, 1980 con una contravención, que es muy diferente al carácter que tiene la norma técnica, la norma del 121. Entonces esta norma técnica no puede venir a decir que va a reglamentar o aclarar o a señalar nada del Código Penal, ¿ok? Porque al Ejecutivo no le corresponde eso. Ahora, los límites de los derechos fundamentales son reserva de ley. Como esta norma técnica roza con el respeto a la vida del feto, que efectivamente hemos analizado en este video que tiene, no debería el Ejecutivo por qué estar inventando que pueda hacer normas técnicas, porque realmente no puede el Ejecutivo hacer eso. Eso le corresponde decidirlo a nuestra Asamblea Legislativa. Como muy bien decía una diputada, y aquí no estoy expresando que apoya a X, Y o Z partido, porque Disidentes Más que no es un movimiento político, sino un movimiento universitario, pero honor a quien honor merece. Como decía una diputada de nuestra república, muy concretamente Ivonne Núñez, el Ejecutivo, al parecer, se le ha olvidado que esto no es una monarquía, esto es una república con una división de poderes. Y en ese sentido el Ejecutivo tiene que respetar la división que le corresponde y realizar única y exclusivamente las funciones que le competen. Los límites de los derechos fundamentales en nuestro país son reserva de ley de la Asamblea Legislativa, por si no le queda claro al Ejecutivo. Entonces, enfáticamente recalco esto porque me parece a mí que no debería uno, joven, estarle recordando a nuestros presidentes qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. Deberían conocer el manejo
de las leyes en nuestro país y el manejo de nuestro estado dentro del marco constitucional que se ha creado, ¿ok? Entonces, como no quiero decir que yo me inventé estas cuestiones, en la sentencia 8409 del 2011 la Sala Constitucional, muchas de estas cosas que estoy diciendo yo se aclararon. Por ejemplo, que una norma reglamentaria no puede regular materia destinada con exclusividad a la ley formal. ¿Cuál es materia destinada a las leyes? Todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales. Ahora, es así como un reglamento no puede limitar o disminuir la protección de un derecho constitucional como lo es el derecho al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado cuando ya existe una ley que regula el tema, teniéndose que su variación está reservada exclusivamente a la Asamblea Legislativa por el procedimiento constitucionalmente establecido. Así que, señores, esto no lo estoy inventando. Esto cualquier persona que estudie derecho, conozca las leyes, lo tiene que saber. Y al gobierno de la República debería tener buenos asesores legales. Ahora, en un caso donde se discutió también el aborto y todo este tema, la Sala Constitucional dijo que en estos casos se trataba de dudas extremas respecto a la tutela de la vida, en cuyo caso, frente a la incertidumbre fundada en un criterio médico, no puede esta jurisdicción tomar una decisión que inevitablemente incide un valor tan importante como la inviolabilidad de la vida humana. El caso de fondo era precisamente que se solicitaba practicar un aborto, porque la salud de la madre corría peligro, o era muy parecido al contexto que estamos discutiendo hoy. Más allá del contexto preciso, también aclarar las cosas que la sala dijo, que están en color rojo, que son importantes en esta discusión, y es, tratándose de derechos fundamentales, la vida lo es. Solo la ley puede válidamente afectarlos de manera razonable y proporcional sin afectar el núcleo central el de la garantía, ¿ok? La vida lo es, el feto tiene vida y no se pueden hacer esas interpretaciones extensivas por medio de normas que el Ejecutivo no tiene autoridad para hacer, y menos se afectan el núcleo central del respeto a la garantía, que es el derecho a la vida. Lo que es importante aquí es que solo la ley, la Asamblea Legislativa, Ejecutivo, ubíquese en las funciones que le corresponden. Básicamente es lo que se está diciendo entre líneas, según veo yo. Ahora dicen que cuando hay colisión de derechos, ¿verdad?, que se presenta entre la vida de la madre y el fruto de la concepción, único caso en que la suspensión del embarazo resulta válido en nuestro medio, que es lo que hablábamos en el artículo 121 del Código Penal, ¿verdad?, cuando vimos la pirámide, que es la vida de la madre, la vida del feto, ¿ok? Dice incluir una causa, vamos a ver, que la sala obviamente no puede incluir una causa más de impunidad en la materia. Más allá de lo que hizo el texto del 121, no podría ir la sala constitucional. Entonces vemos que aquí hay como ese respeto que hizo la sala sobre que este tema, ¿verdad?, de afectación de derechos, pues le corresponde, si se va a afectar el derecho de una persona como no nacido, le correspondería a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, ya para hacer un cierre, esto fue una charla, el aborto, la vida intrauterina en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. ¿Qué es lo que queremos recalcar aquí? Bueno, recalcar que la norma técnica tiene muchos errores técnicos, no sé por qué se llama técnica, pero errores básicos, como por ejemplo el Ejecutivo no puede reglamentar materia penal, o sea, no le corresponde, y menos la podría reglamentar si lo que está haciendo el Ejecutivo es vaciando el contenido de un derecho o ampliando una norma penal. Sería básicamente contradictorio, o sea, el Ejecutivo no puede, le corresponde a la Asamblea Legislativa. Y segundo, la norma técnica tiene errores de redacción que nos estaría dejando sin ningún sentido que se castigue el aborto, porque si hablamos de que por causas psicológicas se puede abortar, habría un espectro tan amplio de situaciones en las que podría encajar el aborto que perdería todo sentido que exista esta prohibición. Incluso en algunos estados de Estados Unidos, New York por ejemplo, ya se ha avanzado casi hasta los 9 meses o hasta los 9 meses para poder abortar. No dejemos que en nuestro país se importen ideologías que causan muerte, que causan daño en nuestra sociedad, porque si no los daños van a ser irreparables. Nosotros somos un país que dijo y tiene como lema pura vida. En este país nosotros no estamos promoviendo la muerte de una persona solamente por la forma en que esa persona fue concebida, porque primero que todo no se pueden hacer, ilegalmente es un criterio, no se pueden hacer diferencias entre hijos nacidos fuera del matrimonio, dentro del matrimonio. Entonces, ¿por qué hacemos diferencias entre niños que nacen productos de violación o de padres que tienen escasos recursos? Nuestra misión como Estado
es darle condiciones dignas de vida a esas personas que están en esas situaciones y no verlos como un producto de desecho. Esa es la misión del Estado, ¿ok? Y lo otro es la educación sexual. Y en ese tema la educación sexual por supuesto que se necesita, pero una educación sexual basada en aspectos biológicos, en aspectos que estén demostrados por la ciencia y no en invenciones carentes de consonancia ontológica como lo es toda esta ideología de género con la que se quería adoctrinar a nuestros adolescentes en los colegios, que suscitó todo un debate que al parecer este no va a ser el único y el primer tema con el que nosotros vamos a tener que presentar información a los que nos siguen en nuestras redes, porque este gobierno pues se ha dedicado a eso, mientras otros temas más importantes no los han resuelto. Ahora, con respecto a esto, bueno, el tema del aborto, les cuento, no es un tema propio de nuestro país, esto se está discutiendo en toda América Latina, aquí hay presión de organismos internacionales para que se apruebe el aborto, hay financiamiento de algunas instituciones internacionales inyectando capital para que se pueda promover todo esto. Y preguntémonos nosotros, ya que estábamos hablando de economía, ¿a quiénes beneficia que se practiquen los abortos? ¿Será que esos bebés terminan siendo utilizados para otros fines que generan recursos económicos? Los reto a investigarlo. Otras cosas que nosotros vamos a hablar posteriormente en Disidentes para que nos sigan es sobre las falacias que hay en estos movimientos pro aborto, feministas de género, y también sobre hechos con respecto al aborto, estadística, medicina, biología, filosofía, derecho, psico, los cuales ustedes podrán ver también en nuestras infografías en el movimiento, y sobre el etiquetamiento que se ha hecho a las personas que pensamos diferente. Y bueno, nosotros en Disidentes no estamos muy preocupados sobre lo que otras personas nos vayan a etiquetar, nos vayan a decir o ofender, porque ya conocemos que de la otra acera hay mucho irrespeto, mucha falta de argumentación, por supuesto, y hay toda una serie de cosas que son inapropiadas para personas que se supone tienen una formación amplia y conocimientos amplísimos para poder discutir de ciertos temas. Entonces, bueno, los invitamos a seguir a Disidentes en las redes. Les recordamos que estamos en fase de inscripción a nivel nacional, en todo el territorio. Estamos haciendo conexiones con personas, quizás usted es un joven o un adulto que está de acuerdo con nosotros en este malestar que sentimos por todas estas cuestiones que se están dando que no compaginan con usted. Entonces lo invitamos a seguir el movimiento en las redes sociales, y sinceramente queremos agradecerle de todo corazón a las personas que han seguido nuestra página desde un inicio y que han estado apoyándonos, porque aunque hemos recibido críticas, hemos recibido burlas, a nosotros no nos afecta. Nosotros estamos para ser una voz de los que no tienen voz, y porque nosotros estamos aquí para el resto de personas que piensan que nuestro país podría tomar mejores decisiones, pero decisiones que sean propias, no importadas de países extranjeros, sino decisiones que nazcan de nuestro país. Seamos un ejemplo del país pura vida y no un ejemplo de un país que promovió la muerte ante la inutilidad y la ineficiencia de los que estaban en el poder para pensar soluciones que beneficien a nuestra población costarricense. Y recuerda decir, somos disidentes y no nos callamos más.